Bueno, pues mientras voy poniendo mi punterillo. Pues antes de nada, aunque ya me haya presentado Álvaro, pues nada, deciros que soy Pablo Davós, soy fisioterapeuta en el Hospital Costa del Sol, en Marbella, donde realizo mi práctica clínica. Y antes siquiera de empezar, pues quería darle las gracias al colegio por brindarme la oportunidad de dirigirme a vosotros y contaros de qué va esto de LinkedIn dentro de todo el tema de las redes sociales. Y quería, tengo varias cositas así un poco en la cabeza. Llevo toda la semana porque tengo muchísimas cosas que os querría contar y que sé que me llevarían una mañana o un fin de semana entero. Y me tengo que ceñir a media hora, así que intentaré no ser como el hombre de los Micro Machines, intentaré hablar que se me entienda y de todas formas sí que os adelanto que para cualquier duda, cualquier cosa que no os quede clara, que no la entendáis, pues ese es mi usuario Twitter y este es mi perfil público de LinkedIn al que podéis acceder y podéis, me tenéis a vuestra entera disposición para lo que queráis. Entonces, pues antes siquiera de empezar a hablar de... ¿Una furula? Vale. Ahora, vale. Antes siquiera de hablar de LinkedIn, quería poneros un vídeo muy cortito, un par de minutitos, en el que yo desde que empezó todo esto del proyecto, de las jornadas que estamos culminando hoy, por cierto, estoy viendo a las compañeras, os van a pasar a todos una encuesta sobre LinkedIn, os pido por favor que la rellenéis, porque quiero, aprovechando la jornada de Valencia y estas jornadas de hoy, estoy haciendo un pequeño estudio transversal junto con Raúl Ferrer, con un compañero, para hacer una radiografía de lo que sería el perfil del fisioterapeuta español en LinkedIn. Solo os va a llevar 5 minutitos contestarla y yo así me las puedo llevar, las puedo pasar luego y podemos hacer evidencia científica, que es de esto de lo que tanto se habla con el tema también de la 2.0. Volviendo a lo que os decía, yo antes siquiera de hablar de LinkedIn quiero hacer una pequeña reflexión sobre qué es la fisioterapia 2.0, qué queremos que sea la fisioterapia 2.0, cuáles son los peligros de la fisioterapia 2.0 y que todo eso está un poco en nuestras manos, ¿no? Entonces, voy a poner este vídeo que de alguna manera yo creo que resume esos miedos que yo llevo teniendo y para apoyar una carga tan valiosa. Es como poner un huevo de Fabergé sobre un palito. ¿No has pensado en un masaje? Me gustaría responder a eso sarcásticamente. Sí, me regodeo ante la idea de un extraño cubriéndome el cuerpo con aceite y frotándolo. Iba a proponerte que te dieras tú mismo un masaje con tus manos. También me parece un contacto innecesario. Hazme caso. Con tu mano derecha localiza el punto en el que la escápula se une con la clavícula. Toma ya, ¿eh? De acuerdo. Ahora presiona con tu tercer dedo sobre el omóplato, haciendo a la vez una pequeña rotación. Rotando. Notarás un pequeño bulto que se desplaza hacia atrás y hacia adelante. ¿Te refieres al punto miofascial? Evidentemente. Presiona con la misma fuerza con la que nos daban coscorrones en el colegio. ¡Ah, Dios mío! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, sí! Y nadie me había tocado así nunca. ¡Mis manos son mágicas! No presumas, tus manos solo son herramientas guiadas por mi conocimiento del sistema nervioso. Podría haberte dejado paralítico. Bueno, bromas aparte, ahora que ya nos hemos reído un poquito y nos hemos relajado, fijaros, para quien no le guste os recomiendo esta serie, se llama The Big Bang Theory, es una serie que está chulísima, es una sitcom que está muy bien. La chica que aparece al otro lado del Mac se llama Amy Farrah Fowler y es una neurofisióloga, me parece. Y ya estáis viendo, ¿no? Está haciendo de fisioterapeuta online. Entonces, fijaros que dice, toca el punto donde tu escápula se junta con la clavícula y hace el tío ahí detrás. En fin, ese tipo de cositas son las que tendremos que, en nuestras manos está, que todo esto, pues, en fin, lo llevemos hacia buen puerto o no, ¿no? Quería de una manera gráfica, pues, que nos situáramos sobre dónde queremos ir y a dónde queremos llegar.
Entonces, volviendo a lo que nos lleva, los objetivos de mi charla, ¿cuáles son? Bueno, hablaros de qué es LinkedIn y qué no es, para qué sirve, cómo creo mi perfil en LinkedIn, cómo puedo interactuar, porque esto no es solo crear el perfil, es luego tener una actividad, ¿no? ¿Qué me puede aportar LinkedIn? ¿Cuáles son los peligros? Realmente no hay un apartado concreto sobre cuáles son los peligros, pero sí que durante la charla, bueno, iré contando algunas cositas de qué no debemos de hacer. Y luego un último punto sobre LinkedIn más allá de la fisioterapia. Yo creo que comporta campos mucho más amplios, ¿no? Entonces, ¿qué es LinkedIn? Bueno, LinkedIn es una red profesional. Fijaros que he puesto lo de profesional con mayúsculas porque yo quiero separarlo un poco de lo que es una red social. Aunque es verdad que las redes sociales las podemos utilizar, como nos decían antes, para anunciarnos, para anunciar nuestra clínica. Aquí realmente el aspecto profesional, el aspecto serio, pues queda como más marcado. Y de verdad voy a insistir mucho en eso. Yo sé que me toca un poco bailar con la más fea, pero creo que es importante insistiros en eso. Se caracteriza por su seriedad. Veréis que os hablaré de que, por ejemplo, cuando mandéis una invitación, os va a preguntar, cuando estéis creando vuestra red de contactos, de qué conocéis a esa persona, si habéis estudiado con ella, si os hablarán de recomendaciones. Entonces, es importante, y también os hablaré durante mi presentación, de cuidadito con lo que escribimos, porque lo que escribimos queda escrito. Entonces, cuando luego hable de los grupos y tal, hay que tener cuidadito. Y entonces, el tema este de la seriedad también os lo pongo en mayúscula, porque una cosa es que gastemos una broma por Twitter, pero quizá este no es el entorno para hacer eso. Lo más importante es una manera de mantener nuestro currículum online. Aquí el concepto cambia. Aquí no es yo voy a buscar, es decir, para todos aquellos que no hemos tenido trabajo, que hemos sido todos en algún momento dado, no es yo voy dejando mi currículum por ahí. Es yo tengo mi currículum puesto en un escaparate. Y ese escaparate puede estar en una callejuela por la que no pasa nadie, o puede estar en el mejor sitio de toda la ciudad donde pasan miles de millones de personas a lo largo del día. Entonces, de vosotros depende cómo situamos nuestro currículum dentro de ese escaparate. Es decir, yo no busco trabajo, el trabajo me busca a mí. O yo no busco ser importante o reconocido dentro de mi gremio, sino mis propios compañeros son los que van a reconocerme a través de mi currículum, a través de mis aportaciones, todas esas cosas. Entonces, si sabemos utilizar esta red, ¿qué nos va a permitir? Tener nuestro currículum actualizado, crear una red de contactos profesionales, y no tienen por qué ser todos fisioterapeutas, puede haber otros muchos tipos de contactos que nos ayuden en nuestra vida profesional. Y luego posicionarnos en el mercado y ayudarnos a crear eso de nuestra famosa marca personal, de la que tanto se habla en social media. He puesto ahí lo del SEO. Para los que no sepan lo que es el SEO, son las iniciales de Search Engine Optimization, que es, digamos, lo que sería el motor de optimización de búsqueda, es decir, es aquellas herramientas, digamos, que posicionan nuestra página web, nuestro perfil, lo que sea, en un buen lugar dentro de la red. Es decir, si cualquiera de vosotros ahora mismo pone en Google Pablo Dabó, lo primero que va a aparecer es mi perfil de LinkedIn. Entonces, eso es un buen posicionamiento. No va a aparecer ni que yo corrí una media maratón, que aparece, me parece que en la segunda página, una foto mía corriendo una media maratón hace un par de años, o sino sale esto. Y eso es importante. Entonces, es una red para relacionarse con otros profesionales, como decía antes, tanto de nuestro gremio como de otro gremio, dentro de la medicina o incluso fuera de la medicina. Abogado, ingeniero, lo que sea. Además tiene otra serie de posibilidades. Hay ofertas de trabajo, hay grupos de discusión, que probablemente para mí es una de las cosas más importantes. Está la posibilidad de buscar empresas o de buscar organismos y de seguirlos y así también estar actualizado de todas las cosas que van pasando en nuestro entorno profesional. Y luego, simplemente deciros que existen dos tipos de cuentas. Las cuentas básicas, que son las que tenemos, como yo digo, todo hijo de cristiano, y luego las cuentas premium, que son aquellas en las que pagamos. Las cuentas premium tienen algunas pequeñas ventajas sobre las cuentas básicas y es que te permiten llegar a personas que están fuera de tu red, te permiten distribuir los perfiles y ordenarlos, pero bueno, realmente ninguno de nosotros somos headhunters, ninguno de nosotros nos buscamos, por ahora, ninguno de nosotros se dedica a buscar perfiles de fisios para contratarlos y mandarlos a otro sitio, pero bueno, oye, si alguno de vosotros en un momento dado desarrolla una carrera como consultor, pues esa es su herramienta.
Pequeños datos de historia muy rápido. Esta red está fundada por Reid Hoffman a finales del 2002, en diciembre del 2002. Este señor que aparece aquí, ha sido ya de las startups de Silicon Valley, está metido un poco en todo, de hecho fue asesor de Facebook, estuvo metido en todo esto y decide con una serie de socios montar esta red que empieza a funcionar en mayo del 2003 con 113 contactos. Es decir, eran los amigos de las 13 personas que se juntaron, igual que se han juntado aquí en el Physio Freaky Corner de aquí, que tenemos en esta esquinita, todos los compañeros de FSR y han generado ese movimiento tan espectacular que estamos viviendo. Bueno, pues unos señores con una idea que se llama LinkedIn y que es una red de contactos profesionales, montan esto y, bueno, a día de hoy tenemos casi 200 millones de usuarios. Por cierto, para quien se le esté pasando por la cabeza, sí, sé que se parece al de Padre de Familia. Bueno, bromas aparte. Datos. Esto no soy muy amigo de los datos, pero me parece importante para que veáis cómo está subiendo LinkedIn en los últimos años, sobre todo en los últimos meses. Acaban de salirlo hace una semana, 10 días escasos, no los he podido meter, los resultados del tercer trimestre de este año son espectaculares. Pero bueno, en agosto de 2012 superó los 175 millones de usuarios. Pero es que, fijaros, que en enero tenía 147 y en julio del año pasado 119. Es decir, es que casi ha duplicado. Ahora mismo, los resultados del tercer trimestre está, me parece que por encima de los 187 millones de usuarios. Es decir, que se ha duplicado en menos de un año. Es decir, igual que Facebook, pues ya sabemos que está arriba. De hecho, la salida a bolsa, si alguno ha leído, fue bastante desastrosa y hay quien dice que ya está dentro de poco empezar a perder usuarios. En fin, hay varias corrientes. LinkedIn está empezando a subir de verdad ahora. Cuando yo empecé con LinkedIn hace casi 4 años, no había prácticamente ningún sanitario. Ahora empiezo a ver a mucha gente, lo cual me gusta mucho. El usuario medio tiene entre 25 y 57 años y, curiosidades de la vida, España es el 10º país del mundo, superando en número a Alemania, a Francia, está por debajo de Italia, si mal no recuerdo, pero también es verdad que esto tiene su aquel, y es que Alemania tiene su propia red profesional, que es Shin, y los franceses tienen Diadeo, me parece que es, pero bueno, también podría deberse pues, al tema del paro, en fin, son cosas más anecdóticas que otra cosa. Realmente, ya os digo, ahora mismo en España estamos prácticamente por encima de los 3 millones ya de usuarios. Estos datos están un puntito desactualizados. Y otra cosa importante es esto de aquí. El sector médico ocupa el 4º lugar de perfiles. Después de las TIC y después de, no me acuerdo si las ingenierías y tal, todos los que nos dedicamos al mundo sanitario somos muchos. Con lo cual esto nos va a dar posibilidad de tener mucha actividad. Fijaros que ahora mismo se está creando 2 perfiles nuevos cada segundo. O sea, el número de cómo está creciendo la red es una cosa espectacular. Y quiero incidir mucho en esto para que veáis bueno, pues lo importante o lo interesante que puede ser entrar dentro de la red. ¿Cómo funciona LinkedIn? Bueno, funciona de la siguiente manera. LinkedIn genera una serie de contactos. A diferencia de Facebook, esto no es yo veo a fulanito, le mando una invitación, aunque no lo conozca de nada. Aquí tú tienes tus contactos directos, es decir, la persona a quien tú le has mandado una invitación o que esa persona te ha mandado una invitación a ti, la aceptas y a partir de ahí estás en contacto directo con esa persona, primer grado, y luego tenemos segundo y tercer grado, que es lo que LinkedIn llama la red extendida, que es donde tenemos que trabajar nuestra red, es decir, serían los contactos de mis contactos y un escalón más allá, los contactos que aquella persona y yo tenemos en común, ¿vale? Fuera de ese número, se supone que LinkedIn no te deja contactar con esa persona. Por eso os digo el tema de la seriedad. Lo que hace es que te pide que alguien os presente. Entonces, para eso, además, lo bueno que tenéis en LinkedIn es que tenéis estadísticas, además, muy, muy a mano sobre quién ve vuestro perfil, cuántas visitas tiene, cuántas veces apareces en las búsquedas. Fijaros, mira, esta era mi red en agosto, cuando yo empecé a preparar estas cositas, y decía, tu perfil fue visto por 6 personas en los últimos 7 días. Si ahí te vas y pinchas, te aparece, que ahora luego la veréis en una capturita de pantalla, fulanito, menganito de no sé quién. Es decir, esas personas se han metido en mi perfil, han bicheado, han estado viendo, y luego te dice, pues, tienes ahora mismo 153 contactos que a través de tu red extendida te unen a 2 millones no sé cuántos profesionales. Y tienes desde el 26 de agosto, es decir, que 3 días antes, pues que habría tenido un par de contactos nuevos,
todas las personas que a través de esa red se han conectado, voy a tener posibilidad de acceso. Aquí está bastante limitado, pero porque se basa en ese principio un poco, digamos, de seriedad, ¿no? Y luego el tema, como decía antes, de las invitaciones, de que te va a preguntar de qué conoces a esta persona. Cuando tú mandas una invitación, si tú en tu currículum has puesto dónde te has formado, dónde has trabajado, y te dice, pues es amigo mío del trabajo. Bueno, pues ¿dónde? ¿En el hospital tal? ¿En la clínica cual? ¿O es amigo de la universidad? Pues de la universidad tal, del máster tal cual que hiciste, en fin, te va preguntando. ¿Cómo creo mi perfil? Vale, lo primero, yo decía antes que LinkedIn no deja de ser más que un currículum online. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es crearnos nuestro perfil. Y nos lo creamos de la siguiente manera. Hasta que consigamos el 100%, porque lo que tú vas haciendo te va marcando un porcentaje de lo que tienes hecho, podemos hacer una serie de cosas. Yo he puesto capturas de pantalla de mi perfil, ¿vale? Para que vayáis viendo, yo sí lo tengo al 100% completo. Pero vamos, me ha llevado algún tiempo, ¿eh? No os preocupéis si no llegáis a lo normal, es que con que metáis las 4 o 5 cosas básicas os plantáis en un 70, en un 80%. Con eso vais más que suficiente. Que luego con el tiempo vais metiendo cositas nuevas, pues genial, pues llegaréis al 100%. Extracto sobre el perfil. ¿Quién eres y qué haces? Bueno, pues fijaros, ese es mi perfil, ahí aparece una fotito mía, Pablo Davos, soy fisioterapeuta en la Agencia Sanitaria Costa del Sol, papá. Y lo que me interesa, esto digamos es como mi tarjetita de presentación. Y luego esto de ahí, el extracto. En 8 o 10 líneas tú puedes decir a qué te dedicas, qué haces, cuáles son tus especialidades, para que una persona leyendo eso ya sepa de qué va, para ver si le interesa seguir leyendo o no. A partir de ahí, más cositas. Vamos a poner nuestra experiencia profesional, nuestras aptitudes o skills, que digamos que esto es el equivalente, para los que entendéis algo de investigación, a las palabras clave en las búsquedas bibliográficas. Es decir, yo voy a poner aquellos campos en los que yo me manejo bien y a partir de ahí, pues eso va a hacer que tenga más o menos visibilidad y que otra serie de personas que buscan por skill me puedan encontrar a mí. Luego los idiomas, puedes poner cuántos idiomas manejas y en qué nivel. Fijaros, ahí está mi experiencia. Y fijaros una cosita interesante, eso de ahí, son las recomendaciones, ahora lo veremos. Son personas de mi red que consideran que mi trabajo es lo suficientemente bueno como para recomendarlo a sus contactos o a todo aquel que lo vea. Ahí aparece simplemente quién me recomienda, pero luego más abajo lo veremos, viene ya la recomendación en sí. Pues Pablo Davos es que es un tío maravilloso porque trata a los pacientes que da gusto, patatín, patatán. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, pues yo tengo de un traumatólogo de mi hospital y, bueno, de un paciente. Esto que os decía, los skills, las aptitudes, ¿vale? Y los idiomas. Fijaros que dentro de esas palabras clave, igual que puede pasar en PubMed, hay una serie de palabras estandarizadas y otras que no. Tú puedes poner, yo qué sé, campeón de futbolines y te lo va a admitir. El problema cuál es, que no es un término estandarizado y entonces probablemente no tenga la visibilidad. Entonces yo, por ejemplo, ¿qué he puesto? Pues physical therapy, eso sí, los skills los podéis poner en español, pero los que están estandarizados están en inglés. Entonces, bueno, tampoco es complicado. Si bicheáis un poco perfiles de otras personas, vais a ver cuáles tienen y, bueno, pues os puede ayudar un poco a diseñar el vuestro. Más cositas. Aparte de eso, formación, es decir, dónde nos hemos formado, tanto a nivel pregrado, donde hemos estudiado nuestra carrera, como a nivel de posgrado. Todos sabemos que un fisioterapeuta que no haya hecho del orden de 15 o 20 cursos no es fisioterapeuta, Pero yo lo que os aconsejo, para que no pongamos un fisio que lleve trabajando, y todos lo sabemos, 8 o 10 años, tiene un sinfín de cursitos. Entonces yo lo que os aconsejo es que pongáis en primer lugar los cursos que hayáis hecho medianamente potentes, es decir, máster, cursos de experto que tengan por lo menos 100 o 200 horas, porque si no ponéis una retahíla de cursos que no se van a mirar. Entonces vamos a ir priorizando un poco para que el perfil nos quede coqueto. Fijaros. Ahí está mi educación, pues Universidad de Málaga, Universidad Autónoma de Madrid, tal, es decir, los distintos, pero fijaros que yo ahí no he puesto todos los cursitos, he puesto los cursos, digamos, medianamente potentes que tengo hechos, porque si no pondría una ristra de 4 páginas que no hay quien se la fume. Y después de eso, pues también el tema de las recomendaciones, que os decía antes, podemos tanto pedir a otras personas con las que hemos trabajado, que han sido pacientes nuestros, que sea, que nos recomienden, como recomendar nosotros a otra persona, porque creemos que su trabajo es bueno. Y luego, los grupos e intereses. Esto de los grupos es muy interesante una vez que tenemos hecho el perfil para que interactuemos dentro de la red.
Y las aplicaciones, que hay aplicaciones que se pueden utilizar realmente, no le hagáis demasiado caso a eso porque esto ya es para cuando vais bicheando en condiciones en la red. Yo, por ejemplo, tengo una aplicación en la que cuelgo PDFs y, bueno, pues tengo un par de póster que he presentado a congresos y los tengo ahí. Y cualquiera que visite, que esté dentro de LinkedIn y que visite mi perfil, pues los puede ver. Es una forma de, si tenéis una publicación en un artículo científico, la podéis poner también, ¿vale? Estas son las recomendaciones. Y esto de aquí son los grupos en los que yo tengo. Yo, por ejemplo, pues evidentemente estoy en el de fisioterapia, FSR, que es el archiconocido ya por todo el mundo, pero, por ejemplo, pues estoy en uno de fisioterapia basada en la evidencia, o estoy en uno del colegio mayor en el que yo estudié en Madrid, en fin, y es una manera de mantenerte en contacto con una serie de personas. Y esto que os decía, yo tengo una aplicación que me permite pues tener pósters de congresos científicos, por ejemplo, pero bueno, hay aplicaciones específicas para abogados, en el campo, digamos, de la medicina hay más bien poquitas, pero bueno, es una cosa que está ahí, me parecía interesante que la conocierais siquiera. Entonces, una vez que ya os he dado, digamos, una pasada rápida de cómo se hace un perfil, ¿cómo tengo que crearlo? ¿Qué cosas son interesantes a grandes rasgos? Bueno, pues lo primero, podemos y debemos tenerlo en varios idiomas. Yo sé que hay muchos que no dominamos la lengua de Shakespeare, pero es muy interesante que nos tomemos la molestia de pasarlo a inglés. No nos va a llevar mucho y nos da muchísima más visibilidad. Hay una opción en la que tú puedes ponerlo en varios idiomas y así quien te visita, si te visita alguien del otro lado del charco, de Inglaterra o donde sea, lo puede leer en inglés, ¿vale? Podemos organizar los perfiles de nuestros contactos solo para las cuentas premium. Y una cosa muy importante, podemos exportar nuestro currículum a PDF. A golpe de clic hay un sitio arriba donde pone exportar a PDF y si en un momento dado nos piden un currículum escrito, no tenemos que hacerlo, directamente lo tenemos si mantenemos nuestro perfil de LinkedIn actualizado. Y es tan fácil como hacer clic y recogerlo de la impresora. Incluso las recomendaciones de otros profesionales van a salir escritas. Y eso es interesante. Es como llevar una carta de recomendación hecha. Bueno, ¿qué no debemos de hacer en LinkedIn a la hora de hacer nuestro perfil? Lo primero, las fotos. Las fotos tipo Facebook en la playa con nuestra novia de copa, por favor, no. Porque es lo que decía al principio, esto es como si vuestro currículum lo vais a entregar en una empresa o en donde sea, solo que ahora mismo está colgado en ese escaparate que es Internet. Entonces, también el hecho de no tenerla, que se os vea. Es decir, no. Tu hijo será muy bonito el día que lo bautizaron, pero no. Este señor es fisioterapeuta y aparece con una copa de vino. Es decir, qué poca seriedad nos da esto. Y, fíjate, Chus Mateo, a quien por cierto conocí el otro día, es una bellísima persona y se lo dije, Chus, no, cámbiamelo, no me saques a tu perro. Porque además eres una bellísima persona y bueno, y así se tiene que ver y no pasa nada porque te saques una buena foto. Entonces, esto lo he puesto entre interrogaciones, no pongáis vuestro colegio. Se considera vosotros, si cuando habéis preparado los currículum, lo normal es que pongáis de universidad para arriba, salvo que tengáis algún motivo especial. Imaginaros que es que sois profesores y le estáis llevando el currículum pues, a un colegio donde queréis que os contraten, el colegio es católico y vosotros habéis estudiado en un colegio católico. Bueno, pues mira, a lo mejor ahí tenéis, pero si no, realmente no. Vamos, hay varias, esto ya es algo bastante subjetivo, ¿eh? Luego después lo de mentir. Es decir, no mintáis, no pongáis que habéis trabajado en un sitio donde no habéis trabajado, ni que habéis trabajado con alguien con quien no habéis trabajado, porque os van a terminar pillando y está bastante feo. Y luego, el tema de que se os quede desactualizado o el tema de las recomendaciones. A ver, ojo, es tan importante que nos recomienden como quién nos recomienda. Entonces, tenemos que saber a quién le pedimos la recomendación, a quién tiene de contactos esa persona, cómo está considerada esa persona y qué relación tiene con nosotros. Ejemplo, yo tengo un señor al que trato con bastante asiduidad y que es malagueño, ha sido el presidente de los abogados europeos, tiene un cargazo que no vea, además lo he tratado incluso en sábados, en domingos, me ha sacado de la cama poco menos para que lo trate y sería muy fácil decirle, oye, María, escríbeme una recomendación y tal, pero claro, os voy a poner su perfil. ¿Os suena el apellido de algo? Y si no, sonará la barba. El señor de ahí es mi padre. No me puede recomendar. Vamos a tener 2 dedos de luces. ¿Vale? Con el tema de los contactos, ¿cómo creo mi red de contactos? Es decir, yo
Una pregunta rápida. ¿Cuántos de vosotros no tenéis perfil en LinkedIn? ¿Cuántos no? Vale, bueno, pues para todos vosotros los que no tenéis, y que decís, bueno, ahora ya tengo mi perfil, ¿y cómo empiezo? Bueno, pues de la siguiente manera. Al principio le tiráis un poco a todo lo que se menea, es decir, a amigos, a familiares, podéis hacer búsquedas por skill, ¿vale? Pero además, lo que os decía, LinkedIn te va a ofrecer y te va a pedir seriedad al principio, y bueno, y al final, primero desde un lado, luego desde otro, primero como lanzadores de invitaciones, luego como receptores de invitaciones. Y entonces, ¿cómo accedo a alguien que no conozco? Bueno, pues esto no es Facebook, no le mandáis la invitación y punto. Yo mi consejo es que lo hagáis con educación y haciendo los deberes. Es decir, si yo le voy a mandar una invitación a alguien que es profesor de la universidad y no lo conozco personalmente, pero he leído algún artículo suyo, pues como te da la opción de escribir, fulanito, no nos conocemos, pero me gusta mucho tu trabajo, en fin, hacer un poquito, curraros un poquito las cosas que no cuesta tanto. Porque si no, eso de que van por ahí, entre otras cosas, porque además tenéis que saber una cosa, si esa persona, pues además la opción fácil es poner ese amigo y ya te deja mandarle, si esa persona dice que no os conoce de nada, la siguiente vez LinkedIn te tira de la oreja y te dice, oye, que es que hay gente que se está quejando de ti, y entonces te obligan a que pongas la dirección de correo electrónico de esa persona, que lo más normal es que no la controléis. ¿Vale? Con respecto a los contactos, ¿cómo hago que a mí me encuentren? ¿Cómo aparezco en ese escaparate del que hablábamos antes? Bueno, pues de la siguiente manera. Buscando un nicho adecuado, es decir, durante nuestro perfil, poniendo una serie de palabras clave, ¿eh?, para que esa gente que busca y que se mueve y que tal, os encuentre, actualizando el perfil con frecuencia, es decir, teniendo actividad, pero también os digo una cosa, yo ahora, con motivo de estas jornadas, he tenido muchísima actividad, pero yo me he pegado meses enteros sin abrir LinkedIn y no ha pasado nada. Y mi cuenta sigue ahí y tus contactos siguen ahí y punto. Completando el 100%, mientras más porcentaje tenéis de vuestro perfil completo, más visibilidad os va a dar LinkedIn a la hora de que vosotros hagáis algo. Y luego, teniendo actividad. Para mí, esto es lo más importante. Sobre todo, esto primero, participando en los grupos. Ahora luego hablaremos muy rapidito de los grupos, pero eso es lo que os va a dar de verdad interacción, una interacción fina con vuestros compañeros. Sobre todo en función de qué grupos busquéis, si son grupos buenos e interesantes. Fijaros, estas son las estadísticas de mi perfil, que las saqué la semana pasada. ¿Os acordáis que antes aparecía un recuadrito? Tu perfil ha sido visto por... Bueno, pues si tú lo pinchas te aparece esto. Pues mira, este señor, Pablo Herrero, pues, por ejemplo, lo conocí la semana pasada en Valencia. Y entonces estuvimos hablando y tal, y yo no sé... ¿Y qué pasa? Llego a mi casa y el tío se ha metido en mi perfil a bichear lo normal. Y entonces, ahora quiero que os fijéis en esto de aquí. Fijaros que aparece, bueno, si pincháramos, digamos, ahí, si pusiéramos el cursor ahí, os iría diciendo, semana del tal al tal, tantas visitas. Es decir, te da unos datos muy, muy interesantes. Incluso, si nos venimos ahí y pinchamos, ¡clac!, te dice las apariciones que has tenido en búsquedas. Alguien pone en búsquedas por lo que sea. El caso es que tu perfil ha aparecido. Entonces, te va hablando de esa presencia, de esa actividad que tú tienes real en la red. La pregunta del millón, ¿debo tener muchos contactos? Bueno, esto es una opinión totalmente personal basada en mi experiencia, pero al principio sí y luego depende. Yo creo que mejor tener menos contactos, pero que sean de calidad, a aceptar a cualquiera. Yo he visto mucha gente que se lanza a mandar invitaciones sin ton ni son, y yo hay mucha gente a la que ahora ya, digamos, sí me he hecho receptor de invitaciones, yo mando, pero ahora ya son más las invitaciones que me llegan que las que yo mando. Y hay mucha gente a la que no la acepto, porque alguien me manda una invitación y veo que mucha gente ni siquiera se ha molestado en mirar mi perfil. Entonces, ¿para qué me quiere esta persona si ni siquiera sabe qué he hecho o qué soy? Entonces, ese tipo de cosas, a este tipo de cosas me refiero cuando hablo mucho e insisto mucho en el concepto de la seriedad. Los grupos, bueno, representan los campos de interés, es decir, pues si yo, por ejemplo, soy como Raquel Cantero, que muchos la habréis escuchado, la habréis leído por los tweets, que es especialista en temas de manos, pues buscará grupos de fisioterapia especializadas en manos o especializadas en miembro superior. Hoy día LinkedIn se ha desarrollado de tal manera que hay grupos para todo. Entonces, si sois especialistas en drenaje linfático,
pues seguro que hay grupos. Si sois especialistas en neuro, pues también hay grupos. Entonces podéis ir incluso, por ejemplo, no es lo mismo el que trabaja en un hospital como yo, que el que trabaja pues en una clínica privada, porque el que trabaja en una clínica privada es el dueño, al fin y al cabo también es autónomo y también es una persona de negocio. Y entonces a lo mejor le interesan grupos que no tienen por qué ser de fisioterapia, que a lo mejor tienen que ser de negocio, yo qué sé, autónomos españoles, no sé si existe ese grupo, pero seguro que hay algo parecido. Y luego, bueno, pues dentro de esos grupos que tú has buscado, te permiten darte a conocer por profesionales de ese entorno, que normalmente es un entorno bastante especializado, y dar tu opinión. Por lo tanto, si tú das buenas opiniones, esos profesionales te van a tener en cuenta y podrás llegar a ser pues, lo que se llama un profesional de reconocido prestigio. Por eso os digo, y os repito y repetiré hasta la saciedad, que en Internet todo lo que escribes queda para la posteridad. Cuidadito con lo que escribimos. O sea, a mí, por ejemplo, me gusta mucho cuando leo debates en LinkedIn y veo que la gente adjunta revisiones, adjunta artículos científicos, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, sé que ya voy tarde, así que voy a darme un poquito de prisa. Esto al final ya es... Bueno, también podéis hacer búsqueda de empleo, ¿eh? Hay quien dice que en el futuro los portales en plan Infojob, Infoempleo y tal tenderán a desaparecer y todo el mundo buscará empleo a través de LinkedIn. Tiene su propio buzón, es decir, tenéis con vuestro propio correo electrónico que os permite mandar y recibir, y cualquier cosa que hagáis a través del correo de LinkedIn os va a llegar a vuestro correo electrónico, incluso si aparecéis en un debate y habláis, si alguien responde os va a aparecer también. Podéis seguir, como decía antes, a empresas, ¿vale? Y el tema de la sincronización. LinkedIn tiene sincronización tanto, bueno, lo que os decía, que puede llegar cualquier cosa a vuestro email, o sea, si cualquier acción que hagáis o que tenga repercusión dentro de la red, os van a informar en vuestro email particular. Y eso. Tiene interacción con la cuenta, podéis tener interacción con la cuenta de Twitter. Hasta marzo del año pasado había un acuerdo por lo cual, incluso si tú había una opción que tú pinchabas y te daba la posibilidad de que cualquier cosa que tú ponías en Twitter automáticamente aparecía en el perfil de LinkedIn a todos tus contactos. Ahora es al revés. Ahora lo que tú hagas en LinkedIn, si lo pinchas, te aparece en Twitter, pero si no, no. ¿Vale? Aquí os he puesto 3 usuarios Twitter que me parecen interesantes, yo los sigo. Dos de ellos son oficiales de LinkedIn, que es @LinkedIn, @LinkedIn News, y hay un tercero que es @LinkedIn Today. Prácticamente los 3 son iguales, con que sigáis al primero. Y luego hay un señor que se llama Pedro de Vicente, que lo encontré hace poco, es un consultor externo para LinkedIn, tiene un grupo dentro de LinkedIn que se llama LinkedIn en español. Si os apetece profundizar un poco, os aconsejo que lo sigáis, ¿vale? Y luego después, bueno, pues deciros, por supuesto, que tiene su app para iPhone, para iPad, para Android. A mí personalmente no me gusta, ¿eh? Yo la tengo, lo tengo descargado, pero la realidad, como dice Carlos, es que como app es muy flojita. Es decir, yo cuando tengo que utilizar LinkedIn, lo utilizo en el ordenador, ¿vale? Y una última cosita, que es esto que he puesto aquí, LinkedIn más allá de la fisioterapia. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues a la siguiente. Creo que podemos tener a través de LinkedIn un cambio de concepto que va, por un lado, sobre nuestra red de contactos, lo que os decía antes, y por qué tienen que ser todos nuestros contactos fisios, incluso al principio. Bueno, ahora ya los que empecéis ahora, sí que es verdad que vais a tener mucha suerte, porque ya somos muchos los fisios que estamos dentro, pero hay mucha gente que puede ser interesante para vosotros y que no tienen por qué ser fisioterapeutas, y que os pueden dar muchas más oportunidades de negocio, digamos, o de trabajo, de paciente, llamadlo como os dé la gana, de lo que os pensáis. También creo que incluso en nuestro modelo de negocio, con respecto al paciente/cliente, es decir, por aquí esos pacientes que tratamos y que a lo mejor, yo qué sé, tratamos al directivo de una gran compañía, pues nos puede recomendar. Pues oye, a lo mejor si ese señor nos recomienda, pues a lo mejor sus 500 contactos, cuando les duele la espalda, os van a llamar. Es decir, esa visión un poco. Y luego después, lo que he puesto aquí, el modelo de negocio a nivel intrínseco, y es, voy a lanzar un par de preguntas al auditorio para la mesa de luego. ¿Por qué tenemos que plantearnos que tenemos que ser fisioterapeutas con un trabajo clínico? ¿Por qué no puede haber un trabajo que no hayamos desarrollado hasta ahora? Por ejemplo, ¿por qué no podemos ser consultores sanitarios y ganarnos la vida como tal?
y ganárnosla en traje y corbata. ¿Por qué no podemos ser directores médicos de un hospital? Porque tiene que ser un médico, no un fisio. Pues ese tipo de cosas son las que yo creo que también debemos de plantearnos y no sé, y cambiar un poco el chip. Bueno, para terminar, ya sí que termino de verdad, he montado un pequeño vídeo que se llama Universo LinkedIn y que es el resultado de haber hurgado un poco dentro de mi red. Dura 3 o 4 minutitos y espero que os guste. Vais a ver lo fácil que es tener una serie de buenos contactos simplemente a golpe de clic. My best wishes to the Physio Conference in Spain. Thank you. Pues después de este pequeño viaje a través del mundo, ahí os dejo mis direcciones. Cualquier duda, cualquier cosa que tengáis, pues estoy a vuestra entera disposición, ¿vale?